Tomar asiento, hermanos, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Amén. Qué bendición. Amén, hermano. Y si pudiéramos ponerle un nombre, ¿verdad?, a este mensaje, a esta enseñanza, sería, ¿verdad?, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Amén. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. La palabra de Dios está escrita para, ¿verdad?, para el hombre que es salvo, para el hombre que ha venido a los pies de Cristo, para el hombre que ha conocido el amor de Dios, para el hombre que ha venido a creer a la bendita palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios está hecha para nosotros, hermano. La palabra de Dios no está hecha, hermano, para que, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, le usemos para debatir o para pelear. No, la palabra de Dios está hecha para que nosotros podamos crecer en ella y podamos servirle y caminar confiadamente, sabiendo que tenemos un Salvador, que tenemos, ¿verdad?, una esperanza gloriosa, que tenemos, hermanos, la vida eterna reservada en los cielos. Mucha gente no la tiene, hermano. Mucha gente ni conoce, hermano. Y debemos de pensar en esa gente que no conoce, en esa gente que no tiene, en esa gente que carece de esa salvación. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esa bendita salvación que llegó a nosotros, ¿verdad? Yo no andaba buscando la salvación. ¿Alguien andaba buscando la salvación? No. Estaba muy alejado de buscar la salvación. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Porque Él le plació, porque Él quiso y Él obró. Y dice la palabra de Dios, justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la palabra dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no hay otra manera, hermano. No hay otra manera que el hombre pueda obtener esa paz, esa justificación, esa fe, esa paz para con Dios. El único medio es el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y recordemos que también la Biblia nos dice en Hechos 4:12, ¿verdad? La Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa justificación, esa por la fe tenemos paz, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él es el único mediador donde nosotros podamos poder llegar al Padre y podamos llegar y tener esa justificación y tener esa fe, y no nomás tener esa fe, tener también esa paz para con Dios. Y dice, pastor, ¿por qué tenemos que tener esa paz para con Dios? Porque todo el hombre ha pecado contra Dios. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Cuando usted peca contra Dios. Cuando usted endurece su corazón, usted endurece su corazón ante Dios. Y cuando usted anda de coscolino haciendo cosas malas y pecadoras, su corazón debe sentirse que usted ha pecado contra Dios. Y ese no le puede dar la paz, no le puede dar la tranquilidad, no le puede dar la justificación. Por eso que el rey David decía en Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, y contra ti he pecado, contra ti ha hecho ¿qué? Lo malo. O sea que el pecado, ¿verdad? No podemos tener la paz por el pecado. No podemos tener la paz del pecado. Cuando usted no puede ser salvo, si usted no sabe que es un pecador,
Usted no puede ser salvo si usted no se da cuenta. Mire, para que me entiendan mejor, si usted supiera que usted es enfermo, si supiera que estaba enfermo de esto, ¿qué haría usted? Iría al doctor. Así, el que no se da cuenta que ha pecado no puede venir a Dios, porque él dice, yo estoy bien, yo no he pecado, ¿para qué tengo que ir con Dios? Jesús dijo, el que está enfermo necesita médico. Y dando a entender, el que es pecador va a venir a Dios, porque el único que le puede perdonar, el único que puede orar en su vida es Dios, a través de Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos paz para con Dios cuando nosotros, ¿verdad? Reconocemos que hemos pecado y venimos. Entonces, porque hemos pecado, yo tengo que venir aquí al frente, doblar mi rodilla, decir, Señor, soy un pecador, y el pecado se castiga con el infierno, con la separación eterna de Dios. Y mire, hay gente que está en el infierno. Y no nomás que hay gente que está en el infierno, el diablo también un día va a ser aventado al infierno. Y no nomás el diablo, sino también hay ángeles que van a ser aventados al infierno, al lugar de castigo. ¿Por qué, pastor? Porque pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios y no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que Dios destruyó a un mundo. En la arca de Noé, ¿por qué, pastor? Lo destruyó por su corazón, por su pecado, porque nunca reconocieron su pecado, y vino el diluvio y los llevó a todos, hacia todos perecieron. Dios destruyó una ciudad, Sodoma y Gomorra, y cayó fuego del cielo por su pecado. Nuestro pecado afrenta a Dios. Por eso cuando usted haga algo mal, y dése cuenta que usted está pecando en contra de Dios. Dice, pastor, es que ya no peco como pecaba antes. Antes pecaba unos pecados así, pastor. Oh, sí, y ahora ya son así, pastor. Pero todavía es pecado. No importa que sea así o sea así. El pecado es pecado y trae consecuencias delante de Dios. Pero mire, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego hablaba que tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo, pastor? Eso es por medio de la fe, hermano. Aleluya. ¿Por medio de qué? De nuestra fe, hermano. Amén. Y nuestra fe no está depositada en nosotros. Es que viene a la iglesia. Es que estoy haciendo buenas obras. No. Nuestra fe está depositada en el sacrificio que Cristo hizo en nuestro Redentor. Por eso dice la palabra de Dios, hemos sido justificados pues por la fe. Justificados, usted está perdido, usted, ¿verdad?, es injusto, usted merece el infierno, usted merece el pecado, lo lleva a la condenación, pero cuando viene delante de Dios, ahora usted es justificado. ¿Por qué, pastor? Por la fe en lo que Cristo hizo. En lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, en lo que Él dijo, consumado es, terminado es. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sé que la justificación, ¿verdad? Es una doctrina bíblica que declara que los pecadores son justos delante de Dios. Ahora yo soy pecador, pero ahora yo soy justo delante de Dios. ¿Cuántos justos hay justos ahora delante de Dios? ¿Por qué, pastor?
por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por la fe que tenemos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. No por obras, no por obras, porque nadie pudiera obrar, no por obras. Amén, hermano, sino claramente a través de la fe en el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Qué bendición me da, hermano. Pastor, pero yo me di cuenta que estaba perdido cuando oí el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos nos dimos cuenta que estábamos perdidos cuando oímos el mensaje de la palabra? Y luego vinimos y perdónanos, Señor. Pero también oímos que había un Salvador que pagó por nosotros. Había un Redentor que pagó por nosotros. Y en ese momento, cuando nosotros creímos, cuando nosotros tuvimos la fe, entonces tenemos que la paz para con Dios, ¿verdad? Ahora hablan del infierno, ahora hablan de la condenación, y usted está tranquilo. Pero aquel que todavía no tiene la salvación, no puede estar tranquilo. Y luego que de repente le comienza a fallar el corazón y le comienza a temblar el corazón y luego dice, se me hace que aquí voy a morir. ¿Cómo se siente? ¿Se siente en paz? Si tiene a Dios se va a sentir con la paz porque sabe que si se muere se va al cielo. Pero aquel que no tiene a Dios comienza a tener miedo. Comienza a decir, bueno, pues, ¿dónde voy a estar? Pero aquel que tiene a Dios dice, Señor, como decíamos al canto, que decía el canto, el último canto que cantó el hermano, yo sé que el río cruzaré. Y vendrá el dolor, porque si pues, nadie se quiere morir, hermano, o quién se quiere morir ya. Nadie, ni los viejitos se quieren morir, ¿verdad? No, que se muera un joven, ¿verdad? Dicen los viejitos. Que se muera este joven que está allá atrás en la esquina. Que no, nadie, ¿verdad? No, pues, pero tenemos que un día partir, hermano. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios donde leíamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 2, dice ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Tenemos qué, hermano? Entrada. ¿Usted sabe qué es una entrada, hermano? Usted no podía entrar, estaba ahí, yo quiero entrar al cielo, yo quiero entrar, pero la puerta está cerrada. ¿Qué pasaríamos si cerramos esa puerta? ¿Usted cree que puede entrar? Pues sí, pastor, tengo que tumbar la puerta. No, pues dice la Biblia que tenemos entrada. Amén, hermano. ¿Cómo que tenemos entrada ahora? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos, ¿qué? Firmes. Ahora que ya conocimos la gracia de Dios, ahora que ya conocimos la justicia de Dios por medio de la fe y que tenemos la paz de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos entrada. Amén. ¿Cómo estamos aquí? Ahora ya estamos. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Amén, hermano. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo es que entramos? ¿Cómo entramos a esta gracia? Por la fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es pues la fe? La certeza de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Dice la palabra de Dios que por la fe los hombres antiguos pudieron entrar porque todo lo que creyeron por la fe, oyeron la palabra de Dios y creyeron por fe, no por lo que miraron. Es por fe, hermano. Y dice la palabra de Dios, tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia. Amén. Porque estamos ahora en la gracia, hermano. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos acordarnos antes de entrar a esa gracia? ¿Cuántos de nosotros podemos acordarnos si yo me pudiera acordar cómo era el viejo Rudy en aquel tiempo, si pudiera regresar todo mi tiempo, regresar
y recordar cómo era mi vida. Era triste. No tenía salvación, estaba en los vicios, en el pecado, incrédulo. Pero ahora, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Amén. Y usted sabe que la palabra firme, la otra vez hablamos acerca de la firmeza, ¿verdad? Una persona firme no se mueve fácilmente. Una persona que no está firme es llevada, cualquier doctrina, cualquier cosa es llevada y llevada por todos lados. ¿Y qué, pastor? ¿Por qué ahora está firme? Porque esa firmeza no proviene por su propia fuerza. Esa firmeza viene por nuestro Señor Jesucristo, por la paz que tiene con Dios, y ahora por la fe que tiene en las cosas de Dios, y porque ahora tiene la justificación. Entonces, esa firmeza no viene de uno, viene de Dios. Amén. Entonces, esa firmeza que tenemos nosotros, porque tenemos la entrada a esta gracia, la cual estamos firmes. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto. Amén. Porque la vida cristiana no se acaba ahí, hermano. Amén. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Amén, hermano. Amén. Ahora, hermano, que conocemos al Señor, ahora que hacemos algo, que hacemos, nos gloriamos. Cuando usted viene y canta y se da cuenta, ¿verdad?, de los cantos que cantamos y se da cuenta de la palabra de Dios, nos gloriamos. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque no es porque usted es salvo o porque yo soy salvo, no vamos a pasar tribulaciones, ¿verdad? Es que nada más aquellos, los que no conocen a Dios, son los que van a tener cáncer, son los que van a tener problemas con la diabetes, son los que van a tener problemas con el corazón, son los que les van a pasar problemas difíciles. No, todos, cristianos y no cristianos, vamos a padecer igual todos. Vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por cosas que nos van a venir, situaciones, por escaseces, por necesidad, por no tener trabajo, por no tener casa, por no tener esto, por no tener papeles. Todos vamos a pasar por tribulaciones. Pero ahora que tenemos ya a Cristo, ahora que ya somos salvos, amén. Ahora que ya somos salvos, ahora que ya tenemos a Cristo, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Porque es menester que todos nosotros padezcamos. Y necesitamos tener ¿qué? Paciencia. Hay gente que no tiene paciencia. Y la otra cabeza está trabaje y trabaje, trabaje y trabaje, y trabaje y trabaje, y trabaje y trabaje. Se duerme todavía pensando y pensando, y levanta pensando y pensando. ¿Por qué? Porque no sabe confiar en Dios. Porque no sabe tener paciencia. Y tenemos que aprender a tener paciencia, porque vivimos en un mundo donde somos afligidos. Los jóvenes viven en un mundo que son afligidos. Y el diablo buscará sacarlos de la jugada del Señor. El diablo buscará que se aparten del Señor, que dejen el camino de Dios. Amén. Pero ahora que estamos pasando esas tribulaciones, ahora que estamos pasando por esas cosas, tenemos que aprender a tener paciencia. Dice la palabra de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones,
Amén. Porque ahora tenemos el amor de Dios que fue derramado en nosotros. Ahora podemos regocijarnos en las pasiones. Sabemos que aunque sea cualquier cosa, sabemos que va a ser un poquito de tiempo porque pronto vamos a estar con Dios. Y algunos dicen, bueno, pues si el Señor viene mañana, ¿verdad? Pues ya, ¿para qué me estoy preocupando? Si el Señor viene mañana, ¿verdad? ¿O no es así, hermano? Si el Señor ya va a llegar mañana, entonces se preocuparía. No, hija mía, pues, ¿a qué? Ya el Señor viene mañana, ¿de qué me sirve que me preocupe por todos estos problemas, por todas estas cosas, si ya el Señor viene? Entonces, como ahora tenemos el amor de Dios que ha sido derramado, su Espíritu Santo que ha sido derramado, ahora podemos enfrentar las tribulaciones. Y dice el versículo 4, y la paciencia. Amén. Y tiene ahí una coma, porque a veces, ¿verdad? No vemos la coma. Y la paciencia. ¿Verdad? ¿Qué es una persona que no tiene paciencia, verdad? Una persona que no sabe esperar, ¿verdad? Va a la tienda y quiere que la atiendan rápido, ¿verdad? Yo soy una persona muy impaciente, hermanos, en las cosas de Dios. En mi trabajo, nada, a echar maroma. Pero en la casa de Dios, yo soy muy impaciente. Especialmente cuando dice, vamos a comenzar a las 11:15 y ya vienen las 11:20 y ya no comenzamos. O todavía están tomando café allá los hermanos, ¿verdad? Vámonos ya. Pero hay que aprender a ser pacientes. Dice la palabra de Dios, y la paciencia, ¿y qué más? Y la prueba. Porque como creyentes, como cristianos, sí, pastor, ahora yo soy cristiano, ahora ya tengo una nueva fe en Cristo, ahora ya tengo a paz, pero cuando vienen las pruebas, ¿dónde está tu vida, hermano? ¿Dónde está tu fe, hermano? Dios nomás le subió un poquito al hombre para ver ¿qué dijo el Señor cuando sacó al pueblo de Dios de la esclavitud y lo llevó hermano, por el desierto para ver qué había en sus corazones? No, cuando estaban esclavos todos querían salir. Ya nomás lo sacó. Oiga, comenzaron a hablar mal de Dios, comenzaron a decir tantas cosas, comenzaron a decir que estaban pasando pruebas, que estaban pasando hambre, que estaban pasando necesidad, que para qué los había sacado, que mejor se fueran quedado allá, que para qué se convirtieron al cristianismo, y ahora que ya cuando estaban allá en el pecado vivían mejor. Oiga, qué tremendo, hermano. Porque a veces no tenemos paciencia en medio de la prueba. Dice, y la prueba y esperanza. Amén. ¿Cómo necesitamos en medio de toda esta cosa, hermano, tener esperanza? Amén. Tener esa esperanza en Cristo. Amén. No, hermano, no es que nosotros, ¿verdad? Tengamos al fracaso. Tenemos que tener paciencia, hermano, y dice la Biblia que no seremos avergonzados. Pero hay mucha gente que es avergonzada porque no tiene paciencia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí en el versículo que estábamos leyendo. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Estamos en el 5? Y la esperanza no avergüenza. ¿Te fijas? Hermano, cuando estamos confiando en el Señor, en nuestra vida cristiana y nos mantenemos viendo el camino de Dios, los que se van a avergonzar son aquellos que no confiaron, son aquellos que no estuvieron firmes, son aquellos que tuvieron temor. Pero dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza. ¿Dónde? ¿Cuál esperanza? En Dios, hermano, en las promesas de Dios.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dios nos dio ese Espíritu Santo. Y ha sido que derramado. ¿Para qué, pastor? Para decir, yo estoy contigo, yo soy tu guiador, nunca te dejaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Si alguna vez no sabes ni qué orar, hay muchos que saben qué orar, y por eso que batallan. Tú nomás dobla tu rodilla, aunque no sepas qué orar. Dobla ahí tu rodilla, y el Señor te va a fortalecer, te va a dar las fuerzas, te va a dar de su gracia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos derramó en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué en nuestros corazones, hermano? ¿Estamos ahí? Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos fue dado. Porque ahí en nuestros corazones está la desesperación. Ahí en nuestros corazones están los sentimientos, las cosas que nos mueven. Y ahí Dios nos dio su presencia, ahí Dios nos dio su calma, ahí Dios, aunque estés en pruebas, en que estés en lucha, en que estés en tribulaciones, cada día confía en el Señor. Aleluya. Dice la palabra del versículo 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando nosotros éramos débiles, hermano. Cuando nosotros éramos débiles, cuando no conocíamos de Dios, cuando estábamos ajenos a los pactos de Dios, éramos débiles. Éramos débiles, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos en la cruz. Murió por los impíos. Y ciertamente apenas muere alguno por un justo, y con todo pusiera ser que y alguno, o sea, murió por el qué, por el bueno. Estamos ahí. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el versículo 7, y ciertamente apenas murió alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno os hará morido por uno bueno. Cristo murió por los injustos, murió por nosotros. Y apenas muere uno por los injustos. Amén. Apenas Cristo murió por los injustos. ¿Para qué, pastor? Porque Él sabía que éramos pecadores. Porque Él sabía que estábamos sin Dios. Porque Él sabía que estábamos sin esperanza. Porque Él sabía que estábamos sin la oportunidad. ¿Alguno ha muerto por algún bueno? ¿Para qué hay que morir por algún bueno? Pero ¿qué dice el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo es que Dios muestra su amor por nosotros? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por los impíos, para que ese impío ahora pueda ser ¿qué? Justificado. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Amén, hermano. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Cristo murió por nosotros. Amén.
Y pastor, la palabra de Dios lo único que está haciendo es que cada vez nosotros podamos ser fuertes. ¿Cuántos de ustedes han ido al gimnasio, hermano, y han cargado una pesa? Y ¿verdad? No sé si el hermano Brandon carga pesas, pero ¿verdad? Ahí como que algo hace. Brandon, carga pura tortillas, ¿verdad? Carga pesas. ¿Y sabe lo que es una persona que carga pesas? Que quiere ir a cargar más pesas. O nada más así, tiene conejos nada más porque sí. No, porque carga. Un cristiano tiene que seguir nutriéndose del Señor. Tenemos que seguir comiendo del Señor, seguir alimentándonos del Señor. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia en versículo 9, estamos leyendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Recuerden que el sacrificio del Señor, la sangre del Señor, dice la palabra de Dios, y mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabes? Si no fuéramos sido salvos, ¿sabe qué nos esperara? La ira. ¿Se imagina? Usted sin esperanza, usted sin ser salvos, lo que le espera es la ira, es el enojo de Dios, es el castigo de Dios. En la mañana leíamos que el hermano Ricardo leía el Salmo y decía que la ira de Dios contra los que hacen pecado. Pastor, es que yo peco, pero no, si tú pecas, la ira de Dios te va a llegar. La ira de Dios. La ira de Dios. Algunos dicen, pero pastor, es que yo soy cristiano. Es que yo ya conozco a Cristo. Bueno, muchos cristianos pecaron aún siendo cristianos y aún la corrección de Dios vino a sus vidas. Dios no dijo, bueno, es que este es mi hijo, no le voy a pegar. No, también vino, ¡pum! Porque la Biblia dice, ¿quién es hijo y su padre no lo golpea? Bueno, no lo golpea, ¿verdad? Lo corrige, trae mal a golpearlo, ¿verdad? Lo corrige, ¿verdad? Y Dios a veces nos corrige como el buen padre que Él es. Porque dice la palabra de que si Dios no nos corrigiera, entonces no seríamos hijos de Él. Y no les digo la otra palabra, porque antes cuando yo oí esa palabra se me hacía muy fea. Cuando no era cristiano, decía, ay, qué huarquillo tan malo para hablar, decía yo. Hay gente que, ¿verdad? Cuando no conocía a Cristo, decían las palabras feas. Y a mí se me hacía horrible esa palabra, no se la digo porque. Pero dice la palabra de Dios que seremos salvos de la ira. ¿Y sabe, hermano? ¿Por qué el Señor tuvo que derramar su sangre ahí en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio ahí en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Porque en el Viejo Testamento no se podía pagar los pecados si no había derramamiento de sangre. Traían aquellos animalitos, los cortaban y derramaban su sangre y luego hacían el sacrificio, quemaban todo y era derramada la sangre. Y de esa manera el hombre tenía perdón por sus pecados, pero no podía quitar nunca los pecados porque tenían que hacerlo. Pero Cristo hizo solamente un sacrificio para siempre. Ya no se necesita más sacrificio, ya no se necesita, ¿verdad?, más cosas para ser salvo, ya con el solo sacrificio. Hebreos 9:22 dice, y casi todo era purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se podía perdonar los pecados. ¿Verdad? Pero a través de eso Cristo nos salvó cuando Él fue a la cruz y fuimos salvados por la sangre de Cristo que murió por nosotros y la ira de Dios se aplacó. Ya la ira de Dios se aplacó.
Dice la Biblia, versículo 10, porque siendo enemigos, ¿cuántos enemigos éramos de Dios? Porque siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amén. Y tú, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Ay, Señor, ¿por qué? Por la sangre de Cristo que derramó, porque Él pagó mis pecados, por eso que fui reconciliado contigo. Pásale. Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Dice la palabra del versículo 10, siendo enemigos. ¿Usted sabe qué es un enemigo, hermano? ¿Usted sabe qué es tener un enemigo? Que siempre que lo está viendo, le está echando, ¿verdad? No lo pueden ver ni en pintura porque siempre le está, ¿qué? Es un enemigo. ¿Sabe? Hace muchos años yo conocía a un señor que había tenido pleitos allá en México con otra familia y eran enemigos de muerte, hermano. Y aquel hombre se vino. Y cuando aquel enemigo lo vio, ¿qué cree que hizo? Le tiró un balazo. Cuando lo vio el otro, dijo, ay, el enemigo se subió a su carro, dijo, me voy. Y aquel hombre corrió para afuera de la calle, y ahí donde estaba en la calle, le tiró, pa. Y sí le dio un balazo. Lo dejó paralítico para siempre. Y ahora sí venía a la iglesia en silla de ruedas. Cuando antes le hablaban y no quería venir. Y dice la Biblia que nosotros éramos enemigos. Dios no nos podía ver por el pecado que teníamos, pero por medio de Cristo Jesús. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, porque con que habíamos pecado era con Dios. Estaba quebrantada la relación con Dios, no había. Porque tenemos un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Él vino a traer la paz. Él vino a pagar por nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estaremos reconciliados. Seremos salvos por su vida. Amén. Seremos salvos y ya somos reconciliados, hermano. La Biblia nos habla que el hijo pródigo se había revelado, se había ido. Póngase de pie, ya vamos a terminar, pero no ponga todavía al altar. Dice que el hijo pródigo había dicho a su padre, padre, dame la herencia, dame todo, padre, me voy a hacer mi propia vida, ya no quiero que me digas nada, y se fue, hermano. Y allá estaba el hijo viviendo en pecado y en maldad y en engaño. ¿Y ya dónde estaba? El hijo regresó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vino el papá y le dijo, lárgate de aquí, no te quiero ver. No, dijo que se reconcilió. Bonito cuando alguien se reconcilia, ¿verdad, hermano? Y Dios se reconcilió con nosotros a través de su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Que Él se reconcilió con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Todos orando, todos cerrados. Y yo espero que usted haya entendido, usted es salvo, debe de estar agradecido, debe de estar contento y feliz por lo que un día, ¿verdad? Dios hizo para que usted ahora tenga esa paz para con Dios, esa justicia para con Dios, todos orando. El altar está abierto, si no puede llegar aquí, ahí donde está usted.